Un spyware que toma control de tu teléfono sin que hagas nada. Creado en Israel, vendido a gobiernos, usado contra periodistas y vinculado a un asesinato. Luego utilizado contra sus propios ciudadanos, sin orden judicial, sin previo aviso. Y un multimillonario tecnológico arrestado por fraude y crímenes mucho más oscuros que eso. Este es el lado oscuro del Internet en Israel. Hay un teléfono en tu bolsillo ahora mismo, y si el gobierno correcto quisiera, podría encender tu micrófono sin que te enteraras, leer cada mensaje que hayas enviado, ver cada foto que hayas tomado, rastrear tu ubicación en tiempo real, escuchar tus llamadas, acceder a tus contraseñas, verte a través de tu propia cámara, no hipotéticamente, no en una película, ahora mismo, con una herramienta que existe, que ha sido vendida y que ha sido usada contra periodistas, contra activistas, contra los familiares de un hombre que luego fue atraído a un consulado y asesinado. Esa herramienta fue creada en Israel. Se llama Pegasus. Y esta es su historia. Hey, bienvenido de vuelta. Hoy estamos en Israel, un país que le ha dado al mundo algunos de los logros tecnológicos más asombrosos del último medio siglo. La nación startup, un país pequeñísimo que compite muy por encima de su peso en tecnología, al punto de que Silicon Valley le presta atención. La ciberseguridad, en particular, es una de las exportaciones más importantes de Israel. Y durante años, una sola empresa se ubicó en la cima absoluta de esa industria, NSO Group. NSO Group fue fundada en 2010 por tres israelíes, Niv Karmi, Omri Lavie y Shalev Ulio. Al menos uno de ellos era veterano de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales de élite del ejército israelí, esencialmente la versión israelí de la NSA y el semillero de una gran parte del talento en ciberseguridad del país. La empresa desarrolló un solo producto que importaba por encima de todo lo demás: Pegasus. Pegasus es, por cualquier medida, la herramienta de vigilancia más sofisticada jamás creada para un teléfono móvil. Puede infiltrarse en cualquier smartphone, iPhone o Android, sin que el dueño haga nada, sin hacer clic en un enlace, sin descargar un archivo adjunto, nada. En su forma más avanzada es lo que se conoce como un exploit de 0 clics, lo que significa que puede tomar control total de tu teléfono, de forma invisible, sin ninguna interacción de tu parte. Una vez instalado, puede acceder a tus llamadas, tus mensajes de texto, tus mensajes cifrados, WhatsApp, Signal, Telegram, todos, tu correo electrónico, tus fotos, tus contactos, tu ubicación. Puede activar tu micrófono y grabar audio ambiental sin que el teléfono parezca estar en una llamada. Puede activar tu cámara. No deja casi ningún rastro. NSO siempre ha dicho lo mismo: Pegasus solo se vende a gobiernos, solo para uso legal, solo contra terroristas y delincuentes graves. El Ministerio de Defensa israelí aprueba cada venta. Es una exportación regulada. Esa es la versión de la historia que NSO cuenta. Esta es la versión que realmente ocurrió. En 2021, un consorcio de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios en 10 países publicó lo que se conoció como el Proyecto Pegasus, el resultado de una enorme investigación colaborativa sobre una lista filtrada de 50,000 números de teléfono que habían sido seleccionados como posibles objetivos de vigilancia por los clientes gubernamentales de NSO. Los números pertenecían a periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas, políticos de oposición, jefes de Estado, 14 presidentes y primeros ministros en funciones, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron, 180 periodistas de organizaciones como el Washington Post, Reuters, CNN, el Wall Street Journal y Al Jazeera, 85 activistas de derechos humanos, 600 políticos. Tómate un momento para asimilar eso. Esto no era una herramienta antiterrorista dirigida que se usaba contra un puñado de delincuentes. Era una infraestructura de vigilancia que había sido vendida a decenas de gobiernos, muchos de ellos autoritarios, y usada para monitorear exactamente a las personas contra las que NSO afirmaba que nunca sería utilizada. Entre los clientes, Azerbaiyán, Bahrein, Hungría, India, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Entre los objetivos, una princesa de Dubái que intentaba escapar de su padre, un periodista que estaría muerto en cuestión de meses. Jamal Khashoggi era un periodista saudí
columnista del Washington Post y uno de los críticos más prominentes del gobierno saudí y del príncipe heredero Mohammed bin Salman. No era un criminal, no era un terrorista, era un hombre que escribía columnas que incomodaban a un príncipe poderoso. En 2018, Khashoggi entró al consulado saudí en Estambul, Turquía, para recoger documentos que necesitaba para su próxima boda. Nunca salió. Agentes saudíes lo esperaban adentro. Fue asesinado. Su cuerpo fue desmembrado. El asesinato conmocionó al mundo. Las agencias de inteligencia concluyeron rápidamente que la operación había sido ordenada desde los más altos niveles del gobierno saudí. ¿Pero qué tenía que ver Pegasus con todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve profundamente perturbadora. En los meses previos a que Khashoggi entrara a ese consulado, las personas más cercanas a él estaban siendo monitoreadas. Omar Abdulaziz era uno de los amigos y colaboradores más cercanos de Khashoggi, un disidente saudí radicado en Montreal. Los dos hablaban con frecuencia, usando lo que creían eran canales seguros, sobre sus planes para una campaña en redes sociales crítica del gobierno saudí. De acuerdo con el análisis forense del Citizen Lab, el teléfono de Abdulaziz había sido infectado con Pegasus. Arabia Saudita era casi con certeza el cliente. Esas conversaciones privadas sobre estrategias, sobre fuentes, sobre los planes de Khashoggi estaban siendo leídas en tiempo real por las mismas personas de las que hablaban. Abdulaziz declaró públicamente después que creía que el hackeo de su teléfono contribuyó directamente a la decisión de asesinar a Khashoggi. Presentó una demanda contra NSO en Israel. En los documentos del juicio, sus abogados argumentaron que la vigilancia contribuyó de manera significativa la decisión de asesinar al señor Khashoggi. Pero ahí no terminó todo. El análisis forense encontró que Pegasus había sido usado para atacar al teléfono de la esposa de Khashoggi, Hanan el-Attar, meses antes de su muerte, mientras ella era retenida e interrogada por autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. El teléfono de su prometida, Hatice Cengiz, la mujer que esperó afuera del consulado mientras él entraba, fue vulnerado exitosamente apenas días después del asesinato, 5 veces más en los días siguientes, como si alguien intentara averiguar qué sabía ella, con quién estaba hablando, qué planeaba decir. NSO ha negado sistemáticamente que su tecnología fuera usada contra el propio Khashoggi y niega cualquier relación con su asesinato. La empresa dice que no puede controlar la manera en que los gobiernos soberanos usan sus productos. Eso es técnicamente cierto, y te dice casi todo lo que necesitas saber sobre el problema, porque este es el problema fundamental en el corazón de la historia de Pegasus. Cuando construyes el arma de vigilancia más poderosa del mundo y la vendes a gobiernos con supervisión limitada, no puedes hacerte el sorprendido cuando se usa como un arma. NSO le vendió a regímenes que el mundo ya sabía que estaban vigilando, encarcelando y asesinando a periodistas y disidentes. Conocían el historial de sus clientes, aprobaron las ventas de todos modos. El Ministerio de Defensa israelí aprobó las ventas. Esto no fue negligencia, fue un modelo de negocio. La investigación del proyecto Pegasus reveló que la tecnología de NSO había sido usada contra la sociedad civil en un país tras otro. México la usó contra periodistas que investigaban corrupción gubernamental. Azerbaiyán la usó contra reporteros de investigación. India la usó contra políticos de oposición. Ruanda la usó contra Paul Rusesabagina, el hombre en quien se basó la película Hotel Ruanda. En respuesta a todo esto, la administración Biden incluyó a NSO Group en una lista negra en noviembre de 2021, prohibiendo a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Apple demandó a NSO, WhatsApp también lo demandó. El gobierno israelí realizó una revisión interna y endureció sus licencias de exportación, reduciendo el número de países a los que aprobaría ventas de Pegasus de 102 a 37. 37 países. Eso sigue siendo una gran cantidad de gobiernos con la capacidad de intervenir cualquier teléfono en el mundo. NSO Group, mientras tanto, ha enfrentado dificultades financieras y reestructuraciones. Pegasus sigue ahí afuera, y los gobiernos que lo usaron contra periodistas y activistas siguen usando los datos que recopilaron. Los asesinos de Jamal Khashoggi nunca enfrentaron una rendición de cuentas real. La historia de Pegasus es muchas cosas al mismo tiempo.
Es una historia sobre lo que ocurre cuando el genio tecnológico de una nación se encuentra con sus intereses geopolíticos y su disposición a hacer la vista gorda. Es una historia sobre la industria global de la vigilancia que opera en gran medida fuera de la vista pública, vendiendo capacidades a las que ningún ciudadano común aceptaría si entendiera lo que está pasando. Y es una historia sobre el Internet, específicamente sobre la manera en que la mensajería cifrada, la tecnología que se suponía debía protegernos, se convirtió en lo que hizo rentable la vigilancia. Porque si todas las conversaciones estuvieran sin cifrar y fueran fáciles de leer, no habría mercado para Pegasus. Todo el modelo de negocio depende de la existencia de WhatsApp, Signal e iMessage y de la capacidad de burlarlos por el precio correcto. Israel construyó la nación startup y en algún punto del camino, la nación startup empezó a exportar algo más oscuro de lo que cualquiera quería admitir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa misma arma se voltea hacia adentro? Cuando el gobierno que aprobó la venta de Pegasus a decenas de regímenes extranjeros decide usarlo en casa? Hacia allá vamos, y está más cerca de lo que crees. Entonces acabamos de establecer qué es Pegasus, la herramienta de vigilancia telefónica más poderosa jamás creada. Vendida por una empresa israelí a gobiernos de todo el mundo, supuestamente solo para combatir el terrorismo y el crimen grave. Usada contra periodistas, usada contra activistas, usada en el entorno de un asesinato y aprobada, cada una de las ventas, por el propio gobierno israelí. Ahora viene la pregunta que debería de haberle ocurrido a todos desde el principio. Si el gobierno israelí estaba autorizando la venta de esta arma a regímenes autoritarios en el extranjero, ¿qué los frenaba de usarla en casa? La respuesta resultó era nada. En enero de 2022, el periódico israelí Calcalist publicó una investigación bomba. La policía israelí había estado usando Pegasus, el mismo spyware que NSO insistía era solo para combatir terroristas, para hackear en secreto los teléfonos de ciudadanos israelíes, no enemigos extranjeros, no organizaciones criminales, ciudadanos israelíes, sin supervisión judicial, sin órdenes judiciales, sin las autorizaciones legales que la ley israelí exige explícitamente para la vigilancia telefónica. La historia estalló como una granada en la vida pública israelí. Entendamos qué significa sin órdenes judiciales en este contexto, porque importa enormemente. En Israel, como en la mayoría de las democracias, la vigilancia telefónica requiere la firma de un juez. La policía tiene que presentar evidencia, argumentar su caso, demostrar que la vigilancia es necesaria y proporcional. Es un freno al poder del Estado. Es lo que se supone debe evitar que los gobiernos se conviertan en estados de vigilancia. Pegasus le permitió a la policía saltarse todo eso, porque Pegasus no parece una intervención telefónica. No aparece en el sistema que los jueces aprueban. Es un hackeo, una infiltración encubierta. Y si nadie te está vigilando mientras lo haces, si no hay rastro en papel, ni proceso judicial, ni ningún mecanismo de supervisión que siquiera sepa que esa capacidad existe, puedes usarlo contra quien quieras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. De acuerdo con la investigación de Calcalist, los objetivos de la vigilancia no autorizada no eran terroristas, no eran delincuentes graves, eran personas que tenían una sola cosa en común: representaban un desafío político o social para quienes estaban en el poder. Entre los presuntamente vigilados, líderes del movimiento Bandera Negra, el movimiento de protesta que organizó masivas manifestaciones callejeras en todo Israel, exigiendo la renuncia del entonces primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrentaba graves cargos de corrupción. La ironía es casi insoportable. Un primer ministro bajo investigación criminal, cuya policía supuestamente usaba vigilancia ilegal contra las personas que protestaban para exigir su salida. También presuntamente vigilados, activistas en contra de la comunidad LGBTQ, alcaldes, otras figuras políticas y líderes cívicos, personas que no eran sospechosas de ningún crimen, personas que simplemente resultaban incómodas. La reacción en Israel fue inmediata y furiosa. Políticos de oposición lo calificaron de violación impresionante a la democracia. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel exigió una investigación inmediata. El entonces ministro de Seguridad Pública tuiteó que la policía no puede intervenir teléfonos ni hackearlos sin la aprobación de un juez, y luego anunció que buscaría mayor supervisión, lo que en sí mismo implicaba que esa supervisión no había existido. El jefe de la policía israelí
inicialmente se negó a confirmar o desmentir si Pegasus había sido usado. Las respuestas posteriores intentaron suavizar los detalles más alarmantes, pero el daño ya estaba hecho. La investigación ya estaba ahí afuera y siguió creciendo. Lo que hizo este caso especialmente indignante fue el contexto. NSO Group siempre había defendido su existencia señalando en parte la supervisión de Israel. El gobierno aprueba cada venta. Israel es una democracia. Existen controles. No es lo mismo que venderle esto a una dictadura cualquiera. Ese era el argumento. Pero si la propia policía israelí estaba usando Pegasus contra ciudadanos israelíes sin órdenes judiciales, usando la misma tecnología que ese mismo gobierno israelí acababa de aprobar para exportar a Ruanda y Arabia Saudita, entonces todo el marco de uso responsable se derrumbaba por completo. No puedes argumentar que tu sistema de supervisión es confiable cuando los propios supervisores son quienes abusan de la herramienta. Se inició una investigación ordenada por el gobierno. La pesquisa fue conducida por el juez retirado Chaim Weissman y sus hallazgos confirmaron el núcleo de lo que Calcalist había reportado, que la policía había usado efectivamente Pegasus contra ciudadanos israelíes de maneras que excedían su autoridad legal y sin una supervisión judicial adecuada. La investigación encontró que el marco legal en Israel simplemente no había seguido el ritmo de la tecnología. Pegasus era tan poderoso, tan nuevo y tan encubierto que las leyes existentes no lo habían anticipado. La policía lo había tratado como una herramienta estándar de recopilación de inteligencia, una que podían usar sin la supervisión reservada para las intervenciones telefónicas formales, cuando en realidad era algo mucho más invasivo que cualquier intervención telefónica en la historia. Hay un detalle de todo este asunto que encuentro particularmente escalofriante. El propio software de NSO Group contenía una protección. Pegasus estaba programado para no atacar números de teléfono con códigos de área israelíes. La empresa había incorporado una salvaguarda técnica específicamente para evitar que Pegasus fuera usado contra ciudadanos israelíes, pero la policía encontró la manera de saltársela. Usaron una versión diferente del software o canalizaron la vigilancia a través de soluciones técnicas alternativas. La protección que NSO había implementado para blindar a Israel del mismo destino que sus clientes, los clientes que monitoreaban disidentes y hackeaban periodistas, esos a quienes NSO les vendía, no fue suficiente para impedir que las propias fuerzas de seguridad de Israel hicieran exactamente lo mismo que hacían esos clientes. Piensa en eso. La empresa que dijo haber construido salvaguardas para proteger a las sociedades democráticas, las salvaguardas fallaron primero en la democracia que creó el software. Las consecuencias políticas en Israel fueron significativas, pero acotadas. Netanyahu ya estaba fuera del cargo cuando la historia se hizo pública. Varias figuras policiales enfrentaron escrutinio. El marco de supervisión para herramientas de vigilancia digital fue revisado y actualizado. La vida siguió adelante, pero las implicaciones no desaparecieron, porque lo que el escándalo de Pegasus en la policía israelí reveló, más allá de las violaciones específicas, fue algo estructural, que una vez que un gobierno posee este tipo de capacidad de vigilancia, las instituciones diseñadas para prevenir su abuso no están equipadas para manejarlo. No en Israel, en ningún lado. Los tribunales no saben lo que no saben. Los organismos de supervisión no pueden supervisar herramientas cuya existencia es clasificada. Y las personas que usan las herramientas son las mismas responsables de reportar su uso. Pegasus no era solo un producto que Israel vendía al extranjero, era un espejo, y cuando Israel se miró en él, lo que le devolvió la mirada fue lo mismo que había habilitado en Azerbaiyán, en Arabia Saudita, en Ruanda. Un gobierno vigilando a su propio pueblo. 2 casos después, y ambos remiten a la misma empresa, la misma herramienta, la misma pregunta. ¿Quién vigila a los vigilantes? Nuestro caso final es diferente. No se trata de vigilancia. Se trata de un hombre que se construyó a sí mismo como símbolo del éxito israelí, una celebridad tecnológica, dueño de un club de fútbol, un visionario del blockchain, mientras supuestamente operaba uno de los fraudes financieros y personales más descarados en la historia del país. Y como todo en esta serie, el Internet no fue solo el lugar donde ocurrió, fue el cómo ocurrió, cómo creció y cómo finalmente se desmoronó. Esta es la historia de Moshe Hogeg. Los primeros 2 casos fueron sobre el poder del Estado, la vigilancia como un arma empuñada por los gobiernos, contra disidentes en el extranjero,
contra ciudadanos en casa. Nuestro caso final es sobre un tipo de poder diferente, el poder de la imagen, el poder del Internet para hacer que alguien parezca un visionario cuando en realidad podría ser algo completamente distinto. Un hombre que entendió mejor que casi nadie cómo usar las redes sociales, la euforia del cripto y el espectáculo digital para construir un personaje, y hasta dónde ese personaje podía llevarlo antes de que todo se derrumbara. Si seguías las noticias tecnológicas israelíes a finales de la década de 2010, Moshe Hogek estaba en todas partes. Aparecía en paneles de conferencias de blockchain, lo fotografiaban con celebridades. Era dueño del Beitar Jerusalén, uno de los clubes de fútbol más famosos de Israel. Tenía el tipo de presencia pública que se describe con palabras como visionario e innovador disruptivo, alguien que parecía existir en la intersección de la tecnología, el dinero y la cultura, siempre en movimiento, siempre construyendo, siempre un paso adelante. Sus empresas habían recaudado cientos de millones de dólares de inversionistas de todo el mundo a través de lo que se conoce como ICOs, ofertas iniciales de monedas. Esencialmente, lanzamientos de criptomonedas financiados por el público. Creas un nuevo token, le presentas a los inversionistas una visión. Ellos te mandan dinero a cambio de monedas. Y la idea es que esas monedas eventualmente valdrán algo a medida que el proyecto subyacente se desarrolle. En 2021, la policía israelí arrestó a Hogek y a 9 coacusados. Los cargos incluían fraude a una escala impresionante, pero luego surgieron más acusaciones. Y fue entonces cuando el caso se convirtió en algo completamente diferente. Comencemos con el fraude financiero, porque es importante entender cómo funcionaba y cómo el Internet lo hizo posible a una escala que habría sido inimaginable incluso una década antes. El boom de las ICOs de 2017 y 2018 fue uno de los momentos financieros más desenfrenados de la historia reciente. Miles de millones de dólares fluyeron hacia proyectos de criptomonedas a nivel global, la mayoría de ellos con documentos técnicos, sitios web y presencia en redes sociales, pero sin ningún producto funcional, sin un equipo verificado y sin ninguna rendición de cuentas real. La tecnología era tan nueva y tan poco comprendida por la mayoría de los inversionistas que el espacio estaba, en la práctica, casi completamente desregulado. Los fiscales israelíes alegan que Hogek y sus asociados explotaron este entorno de manera sistemática. Recaudaron sumas enormes a través de múltiples proyectos de criptomonedas, Sirin Labs, Stocks, Litecoin, PumaPay, entre otros. A los inversionistas se les presentaban presentaciones pulidas, campañas en redes sociales y la promesa de tecnología revolucionaria. Las empresas atrajeron atención genuina. El perfil de Hogek les daba legitimidad, su nombre abría puertas. Pero de acuerdo con los fiscales, en lugar de usar el dinero de los inversionistas para desarrollar los productos que habían prometido, los fondos fueron desviados. Gastos personales, negocios privados. El dinero que se suponía debía construir productos estaba siendo presuntamente usado para financiar estilos de vida. Los cargos contra Hogek y sus coacusados incluyeron fraude agravado, malversación de fondos, conspiración, lavado de dinero y violaciones fiscales. Las sumas totales involucradas ascendían a cientos de millones de shekels, decenas de millones de dólares a cualquier tipo de cambio. Pero aquí es donde el caso se convierte en algo genuinamente perturbador, más que en una simple historia de fraude corporativo. A medida que la investigación se expandió, surgieron acusaciones adicionales contra Hogek de manera personal que no tenían nada que ver con las criptomonedas. Fue acusado de tráfico sexual y violación estatutaria. Los fiscales alegaron que Hogek usó su riqueza, su estatus y su red de contactos, construida en parte a través de su presencia digital y su posición como figura pública, para explotar a mujeres y niñas. Las acusaciones describían un patrón de comportamiento en el que las víctimas eran puestas en contacto con Hogek a través de intermediarios, y en el que su poder y sus recursos eran usados de manera coercitiva. Estos cargos eran sumamente graves, no eran un apéndice de cuello blanco a un caso financiero. Transformaron a Hogek de presunto estafador en algo mucho más oscuro. Un hombre acusado de usar la arquitectura de la celebridad digital y el poder financiero para aprovecharse de personas vulnerables. Los coacusados en los cargos financieros no enfrentaron las mismas acusaciones por delitos sexuales. El fraude fue aparentemente colectivo. Los crímenes sexuales fueron presuntamente personales.
Lo que hace que el caso de Hogek sea relevante para una serie sobre crímenes en Internet no es solo que parte del fraude se llevó a cabo a través de plataformas digitales, aunque así fue. Es la manera en que el Internet habilitó toda la operación en cada nivel. Los lanzamientos de ICOs dependían del marketing en Internet, de videos explicativos en YouTube, del hype en el Twitter cripto, de comunidades en Telegram donde los inversionistas intercambiaban entusiasmo y se animaban mutuamente a invertir, de perfiles en LinkedIn y apariciones en conferencias que se amplificaban en redes sociales, sin la capacidad del Internet para crear espectáculo, para transmitir credibilidad, para conectar a inversionistas en Londres, Seúl y Nueva York con un proyecto basado en Tel Aviv. Nada de la presunta recaudación de fondos habría sido posible a la escala que alcanzó. Y el personaje de celebridad que le daba legitimidad a todo era en sí mismo una construcción del Internet. La imagen de Hogek como visionario se mantenía a través de una presencia cuidadosamente gestionada en redes sociales, a través de apariciones en eventos que generaban fotos y clips compartibles, a través del tipo de visibilidad digital constante que hace que una persona parezca importante antes de que alguien haya verificado realmente si ha construido algo verdadero. Ese es el engaño que el Internet hace posible hoy, de una manera en que nunca antes pudo. No solo fraude financiero, fraude de identidad, fraude de imagen, la capacidad de convertirse, a través de la simple acumulación de presencia digital, en alguien en quien los inversionistas confían su dinero y las víctimas confían su seguridad. El caso contra Hogek avanzó lentamente por el sistema judicial israelí. Al momento de escribir este guión, el proceso sigue en curso. Él ha negado los cargos. La compleja red de estructuras corporativas involucradas en las acusaciones financieras ha dificultado que el caso se pueda procesar de manera limpia. Lo que ya está documentado es el daño. Inversionistas que pusieron dinero en sus proyectos y no obtuvieron nada. Demandas de desempleados y accionistas. Un club de fútbol que se vio envuelto en controversia. Una reputación que pasó de ser símbolo del éxito tecnológico israelí a algo que hace que la gente aparte la mirada. Y un recordatorio de que en la era del blockchain, el cripto y la celebridad digital, las herramientas para generar confianza se han convertido en las mismas herramientas para abusar de ella. 3 casos, 3 caras muy distintas de la relación de Israel con el crimen en Internet. Pegasus, la herramienta de vigilancia más poderosa jamás creada, desarrollada por israelíes, aprobada por el gobierno israelí, vendida a dictadores, usada contra periodistas, orbitando un asesinato. La policía de una democracia, la misma democracia que construyó y exportó esa herramienta, volviéndola contra sus propios ciudadanos sin una orden judicial, sin supervisión, sin consecuencias. Y un hombre que usó la capacidad del Internet para fabricar imágenes y la capacidad de las criptomonedas para recaudar fondos sin regulación, para presuntamente construir una empresa criminal mientras se paraba frente al público de conferencias hablando sobre el futuro. Israel le dio al mundo algunas de las tecnologías más notables de la era moderna y algunas de las maneras más notables de abusar de ellas. Así es como se ve cuando eres tan bueno construyendo cosas y las reglas no logran seguirte el paso. Eso fue Israel. Gracias por ver. Si nos has acompañado a lo largo de toda la serie ya sabes cómo va. El siguiente país está por venir. Suscríbete si no lo has hecho. Y recuerda, el Internet no creó la codicia humana, la crueldad ni el abuso del poder. Solo les dio mejores herramientas. ¿Qué país debería cubrir a continuación? Nos vemos en el siguiente.